Bien, Graciela Ramos Pérez-Pilnik es una caracterizada analista de las cuestiones internacionales. Está con nosotros, con ella vamos precisamente a desmenuzar el aplastante triunfo de Donald Trump, que no verificó ninguna encuesta, fallaron todos los encuestadores, y Trump vistió de rojo el territorio de Estados Unidos. Graciela, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto estar contigo. Nueva era de Trump, los desafíos, ¿cuáles son? Bueno, yo creo que, por empezar, hay un elemento para comprender por qué ganó. Creo que ese elemento tiene que ver con la psicología política, específicamente. Creo que presentó certezas para modificar un orden interno dado que probablemente había hecho crisis, e hizo promesas que probablemente daban satisfacción a las tres franjas que hay en los Estados Unidos, que es la franja fabril, más al norte, quizás que le llaman del óxido, la franja de la Biblia, que le llaman a algunos, que es el apoyo de sectores, sobre todo evangelistas, y la franja del sol, que es más, digamos, hacia el sur. Y yo creo que él fue dando respuestas positivas a esas expectativas de toda esa gente, y que la gente empezó a cansarse con los discursos de algunas minorías, y que cuando la gente empieza a observar que el discurso es una cosa, pero la realidad pasa por otro lado, como Trump les vino con, digamos, algunas propuestas, entre las cuales se incluyen ciertamente el problema de los inmigrantes, un problema que dejó irresuelto o está dejando irresuelto Biden, que había sido o se le había encargado a la vicepresidenta Kamala Harris, que no lo pudo resolver, o digamos, toda una serie de cuestiones que lógicamente son muy importantes, entre otras, como por ejemplo el discurso del medio ambiente, en donde sabemos que la polución a nivel internacional en gran parte está generada por los Estados Unidos y por China. Y bueno, toda esta cuestión me parece que, más muchas otras, la ideología woke, que es la ideología de esas minorías raciales, la ideología de género, sobre la cual también va Trump, es decir, un cúmulo de cosas sobre las cuales se ve que estaban cansados los norteamericanos, querían otra cosa, y bueno, impactó su discurso, y yo creo que eso tuvo mucho que ver, independientemente de las cuestiones económicas, que indudablemente han hecho un peso extraordinario en revertir cualquier pronóstico que hicieran las encuestadoras. Pero hay un tema desde el punto de vista del impacto internacional que yo creo que es importante, y que un poco tiene que ver si Trump va a continuar o no con las mismas políticas que había implementado en su gestión anterior. Si es política de inmigrantes, yo creo que él va a volver a implementar, sobre todo aparte de los inmigrantes musulmanes, sobre el tema de México. Sí. Ahora se encuentra con una presidente que es una mujer de izquierda, que es profeminista, etcétera, etcétera, y que él había aplicado y había dicho que los mismos mexicanos iban a pagar el costo que estaba pagando el contribuyente norteamericano a esta inmigración masiva que venía desde México y también desde Centroamérica, pero que la iban a pagar ellos mismos a través de los costos que él iba a aplicar para lo que es el paso desde México, de la frontera de México a los Estados Unidos. Iba a incautar las remesas que habitualmente los mexicanos transfieren a su país de origen, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a los inmigrantes. Perdona sí. Que te interrumpa, ahí hay un dato también singularmente importante, que es la relación económica entre México y Estados Unidos. Es decir, hay un hecho fundamental que va a tener que resolver Trump, y que es esa relación, porque México exporta
a Estados Unidos una tremenda cantidad de productos y de dinero. Y esa caja entre Estados Unidos y México en algún momento tiene que resolver. Habría que ver qué arancel le aplica Estados Unidos, más allá del acuerdo que tienen de cooperación, a ver si le aplica aranceles específicos, porque esos acuerdos también son relativos, de modo tal que así como va a aplicar o tiene previsto aplicarle a China, por ejemplo, un porcentaje más que significativo y a otros países del mundo, habrá que ver más allá del nuevo acuerdo, porque recordemos que había uno anterior y se modificó, qué es lo que se va a hacer con México. Además no simpatiza tampoco con las políticas de la nueva presidente mexicana, que es mucho más radical que el presidente anterior. Pero creo que internacionalmente también hay otros temas, como por ejemplo, Trump salió del Acuerdo de París en el periodo anterior, porque él decía que el contribuyente norteamericano estaba pagando con sus impuestos lo que costaba poder llevar una economía dentro o que respetara estas cuestiones que se planteaban en los acuerdos de París respecto de las energías limpias. Eso implicó que se cerraran algunas fábricas y demás dentro de los Estados Unidos, porque Obama, que había dejado establecido, digamos, no solamente estar en el Acuerdo de París, sino evitar la explotación del carbón, del petróleo, etcétera, por la contaminación ambiental, viene Trump y lo primero que hace es revertir eso. Porque él decía, ¿por qué tenemos que estar comprando tubos al exterior si lo podemos fabricar acá? ¿Por qué tenemos que respetar tanto con la contribución de los norteamericanos las energías limpias si nosotros podemos traer gas y petróleo de Canadá, que de hecho revirtió lo que había hecho Obama para poder los gasoductos o poliductos, más específicamente los poliductos que iban de Canadá hasta el Golfo de México, pudieran extenderse nuevamente revirtiendo lo que había hecho Obama. Pero revirtió otra cosa o trató de revertir otra cosa mucho más significativa desde el punto de vista estratégico, que fue el Ártico. Como Obama lleva una ley del año 53 en donde decía que las aguas federales, con que un presidente prohibiera la exploración y explotación, era suficiente para que los sucesivos no pudieran revertirlo. Eso significó un reposicionamiento estratégico de Rusia fundamental en el Ártico, no solo porque hay un tercio, digamos, del gas y de los recursos energéticos del mundo están en el Ártico, sino que además Rusia se reposicionó estratégicamente, militarmente dentro del Ártico. Y esto, entre otras razones, por las políticas de Obama. Yo creo que esto lo va a volver a revertir como lo hizo en su momento, a través de algunos artilugios, indudablemente, porque la ley no la podía modificar. Pero yo creo que va a tener en cuenta otra cosa, que el gran triunfador en Medio Oriente es Irán. ¿Por qué? Porque cuando él asume, ya Obama había hecho los acuerdos a los efectos de disminuir lo que eran las sanciones contra Irán. Lo revierte Trump y al revertirlo, que empiezan a aplicarse sanciones, y cuando viene Biden eso se deroga nuevamente y eso le da un oxígeno a Irán que vuelve a generar un armamentismo muy significativo, una recomposición desde el punto de vista económico y una construcción o elaboración o fabricación, por ejemplo, de drones y de determinado tipo de armas que beneficia a su posición en el mundo. Y porque el conflicto del 7 de octubre de Palestina con Israel significó un triunfo también para Irán. ¿Por qué? Porque desarmó los acuerdos de Abraham que había hecho Trump, que significaba reordenar el Medio Oriente, en la cual la cooperación con los países árabes
o países musulmanes de los petrodólares implicaba un beneficio de una mayor tranquilidad y cooperación en Medio Oriente. Esto, con la ayuda de Irán sobre Hamas y sobre Hezbollah, lógicamente significó un gran triunfo de Irán en contra del Medio Oriente, y los acuerdos de Abraham que había propuesto Trump se vieron, ¿no es cierto?, no digo anulados, pero parcialmente diría que sí. Dame un párrafo de China. Bueno, China, indudablemente que... porque allí también hay un... Bueno, yo creo, empecemos por Rusia, que Rusia, yo creo que Putin está encantado con que hubiere ganado la guerra Trump, porque le va a significar indudablemente que Trump quiera concluir la guerra en Ucrania. Eso le va a beneficiar a Rusia. Eso por un lado. Y por el otro, en el caso de China, él había pensado en su periodo anterior, Trump había pensado en el decoupling. El decoupling era el retorno de las multinacionales norteamericanas a los Estados Unidos, porque él decía, ¿por qué nosotros estamos dejando sin trabajo y sin producción al ciudadano norteamericano? Se han ido las multinacionales a China, por las razones de conveniencia que fuere. Yo voy a implementar una política de retorno. No es fácil hacerlo, porque los Estados Unidos no tienen ni la mano de obra ni los costos que tiene China. Por supuesto. Pero sin embargo, con esto de los aranceles que él querría aplicar contra China, eso por un lado. Y por el otro, yo creo que el caso de China lo tiene muy preocupado desde el punto de vista estratégico, porque China sigue avanzando y hoy es un gran competidor en el espacio con respecto a los Estados Unidos y más allá de Rusia. Pero aparte, porque Trump tiene un gran temor, que es la penetración de China, al margen de Rusia, dentro de América Latina y en forma especial dentro de la República Argentina. Graciela, muchas gracias. Por favor. Gracias por aclararnos y ponernos en estado. No, por favor, de qué puede llegar a suceder. Muchas gracias a vos por la invitación. Gracias por venir.